¿Qué es el amor? ¿Qué es para ustedes el amor? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, apuntes de filosofía. Estamos acá tratando de traer un concepto que se nos pasó, podríamos decir que se nos pasó, porque vimos toda la filosofía griega, ¿no? O al menos la parte más importante de la filosofía griega, pero nos faltó ver el amor, el concepto de amor para los griegos, ¿no? Y esto es uno de los conceptos más hermosos en la filosofía y que es algo sine qua non, es algo que debemos ver en estos apuntes de filosofía y en estos podcasts. Así que con la misma música que tratábamos la filosofía griega, vamos con este apunte. Bueno, como lo habíamos dicho, este es uno de los conceptos más hermosos en la filosofía, un concepto que tiene distintas perspectivas. Sin embargo, aquí en esta entrada lo veremos desde el pensamiento de la filosofía griega en específico, ¿no es cierto? Y vamos a partir con los presocráticos. Con Hesíodo y Parménides en específico. De acuerdo con Aristóteles, tanto Hesíodo como Parménides consideraban el amor como la forma que mueve las cosas y las mantiene unidas. Claro, o sea, el amor de algún modo tiene que ser movimiento, pero a la vez también tiene que ser unidad, porque algo que está disperso, ¿no es cierto?, que no está junto y que además no se mueve, no hay cómo generar un lazo, ¿no es cierto? No hay cómo generar una relación. Por lo tanto, el amor para Hesíodo y para Parménides tiene que ser algo que se mueva, ¿no es cierto? Tiene que ser algo que se mueva y además que mantenga unidas las cosas, ¿no es cierto? Y además que esté en movimiento. Empédocles. Es conocida la teoría de Empédocles, donde los cuatro elementos se mantienen unidos por el amor, mientras que la discordia los separa. ¿A qué nos referimos con los cuatro elementos? Bueno, al agua, a la tierra, el aire y el fuego, ¿no es cierto? O sea, mientras hay concordia, todos estos elementos se unen. ¿Pero qué hace que los unan? El amor, ¿no es cierto? El amor. Aristóteles decía la amistad. Bueno, también puede ser. Mientras, ¿qué es aquello que los separa? Bueno, la discordia los separa. La discordia los separa. Y por lo tanto, para Empédocles, también podríamos decir que el amor es una especie de unión, ¿no es cierto? Es una especie de unión. Y luego, yendo ya con los filósofos como Platón y Aristóteles, podemos decir que por medio de Platón conocemos diversas formas del amor. De hecho, Platón decía que el amor, por un lado, es carencia. Es carencia. Porque cuando uno está enamorado, siente una carencia. En efecto, uno dice, bueno, necesito a alguien, necesito algo y ese alguien está ahí, yo lo necesito, ¿no es cierto? Por lo tanto, en un principio es una carencia, ¿no? Después, el amor es deseo de conquistar y conservar aquello que no posee. Fíjense eso, el amor es deseo de conquistar y conservar aquello que no se posee. De algún modo seguimos hablando de carencia, ¿no? Y en tercer lugar, el amor se dirige hacia lo bello. Se dirige hacia lo bello y a lo que tiene apariencia de bien. Por lo tanto, fíjense, si lo vemos esto en un primer nivel, bueno, el amor, ¿no es cierto?, es carencia, no hay nada en el amor, pero el amor, ese amor tiene un deseo y va a por él, ¿no es cierto? Va a por él. Bueno, y después dice que el amor es deseo de vencer a la muerte, es decir, se procura aquello que le reporta ventaja. Eso es el amor. El amor tiene una conveniencia también, ¿ya? Si no me conviene, pareciera ser que no habría una especie de amor o una especie de amistad, ¿no es cierto? Si no hay una utilidad, si usted quiere.
Luego el hombre trata de entender el amor sensible y el amor inteligible. Por cierto que el amor sensible es aquel amor, si podemos decirlo de alguna manera, más cristiana quizás, el amor carnal, el amor al cuerpo, a la apariencia, a cómo se ve alguien, ¿no es cierto? Y el amor inteligible, por supuesto, es enamorarse de esa belleza interior que tiene la persona, ¿no es cierto? Y ahí hacemos, por supuesto, que la separación de la alegoría de la caverna, podríamos decir los dos mundos, ¿no es cierto? Y el amor sensible estará en el mundo sensible y el amor inteligible en el mundo inteligible, en el mundo donde está aquello que es abstracto, ¿no? Que es abstracto y que es perfecto, por cierto. Y finalmente, el amor inteligible es justamente la filosofía, porque la filosofía es el amor al conocimiento. Bueno, ahí está la opinión de Platón. Podríamos decir perfectamente que esta es una metafísica del amor, en el cual la más importante de todas las formas de amor es el amor inteligible y no el sensible. Es decir, el amor por apariencias se debe dejar a un lado y el que se debe procurar uno es el amor, ¿no es cierto?, el amor interior, ¿no es cierto? El amor interior a una persona, ¿no es cierto? O sea, a una persona nos debe gustar por lo que tiene en su interior y no por lo que se ve. En otras palabras, el ágape, término para referirse al más alto amor, el ágape, es un amor incondicional que solamente versa sobre la universalidad. El amor a la humanidad, por ejemplo, es un verdadero amor y abstracto, pero puro al fin y al cabo. Aristóteles, al contrario, para Aristóteles el amor es justamente el amor sexual. Sin embargo, también considera el amor como un afecto consanguíneo mediante una relación solidaria. En otras palabras, la amistad. Aristóteles también distinguía ya el amor y la amistad. Porque cuando Platón habla de amor también habla de amistad de alguna forma. El amor es una afección pasiva. Mientras que la amistad necesita de un ejercicio, de un hábito, de una disposición activa. Esa es la diferencia entre amor y amistad que hace Aristóteles. Fíjense, el amor es algo pasivo y la amistad es algo activo. Es por eso que algunas parejas dicen, bueno, tú no eres solamente mi pareja, sino que también eres mi amigo, justamente porque hay una actividad en esa relación, hay una actividad, no hay una pasividad solamente de estar enamorado, de estar ensimismado, ¿no? Como podemos ver, para Aristóteles el amor no tiene una dimensión metafísica, es algo totalmente humano, no divino, ya que la divinidad no necesita de amor, pues. Es muy cierto lo que dice Aristóteles, ¿eh? El amor puede empezar y terminar rápidamente, pero también puede dar lugar a la convivencia y a las ganas de vivir juntos, ¿no es cierto? Y en ese caso, el amor se transforma en amistad. Es claro que Platón tiene una mirada muy especial en cuanto al amor, dando una existencia independiente, es decir, una entidad que se debe alcanzar. Eso ve Platón, ¿no es cierto? Y así lo trata, digamos, en toda su filosofía. O sea, la justicia, la belleza, el amor, la bondad, todas esas cosas son cosas que se alcanzan a través de lo inteligible. Pero es interesante, por otro lado, la mirada de Aristóteles, quien dice todo lo contrario, que más bien el amor es algo sensible y que la amistad es más inteligible. Pero además de eso, que contemple la amistad en el amor, que se contemple la amistad en el amor. Eso también es muy interesante, porque solemos, ¿no es cierto?, dividirlos, decir, no, esto es amor, esto es amistad. En otras palabras, podemos decir que para el amor necesitamos amistad. Esta es la conclusión, ¿no es cierto?, que podríamos sacar. Y esto ha sido todo en cuanto al concepto de amor en los griegos, en los filósofos griegos, chicos. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.